Bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Ahora vamos a dictar el curso y la sesión correspondiente al planeamiento estratégico. Vamos a compartir las diapositivas para que ustedes tengan la ayuda visual correspondiente. Correcto, ya se puede visualizar. Ya. Para comprender lo que es el planeamiento estratégico en el sector público, en principio debemos tener en cuenta que el planeamiento como tal no solamente es utilizado en razón del sector público, sino también en el sector privado. Sin embargo, la característica esencial en el sector público es que la ley orgánica del Poder Ejecutivo ha establecido 11 sistemas administrativos. Dentro de esos 11 sistemas administrativos que sirven para mejorar la utilización de recursos públicos, en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno encontramos el sistema administrativo de planeamiento estratégico, que tiene como ente rector al CEPLAN. Entonces, vamos a ver primero una introducción para la ubicación de este sistema administrativo de planeamiento estratégico. En primer lugar, debemos tener en cuenta que las entidades públicas están al servicio de las personas y de la sociedad, y las entidades públicas actúan en función de las necesidades de esas personas y de la sociedad y del interés general de la nación. Entonces, para poder realizar esta correcta prestación de servicios públicos, que suponemos debe estar mejor de acá a unos años, necesitamos planear cómo llegamos a ese futuro deseado. Es allí donde aparece la planeación estratégica en el sector público, por cuanto parte de una realidad y de un deseo, el futuro al que queremos llegar. Pero como soñar no es suficiente, necesitamos establecer metas, objetivos y fines para alcanzar ese sueño. Entonces necesitamos de documentos de gestión llamados planes, en especial el plan de desarrollo de la nación, los planes institucionales de las entidades públicas. Entonces, partimos también desde ese punto de vista que la planificación no es una situación de asunto privado, es decir, que interesa a una persona, a un grupo de personas o a una empresa o a una entidad. Interesa necesariamente al Estado. Y al interesar al Estado, la planificación está a utilidad de beneficiar el interés público de la colectividad peruana. Eso nos lleva a ver los principios del servicio del ciudadano. Entonces, tenemos 9 principios del servicio al ciudadano. El primer principio es el cumplimiento oportuno de los objetivos y las metas gubernamentales, es la eficacia. Y la eficacia no es nada si no actuamos con eficiencia. Y por eso el segundo principio es el de eficiencia, que es optimizar la utilización de los recursos disponibles. En esencia, estos dos principios implican que los servidores, funcionarios o autoridades administrativas deben utilizar los recursos que tienen de la mejor forma posible, eso es eficiencia, para alcanzar los objetivos institucionales, es decir, lograr resultados. Esto es eficacia. Es por eso que siempre estos dos principios van de la mano. ¿Por qué también? Porque sin eficiencia no hay una correcta eficacia, ni tampoco sin eficacia no hay una correcta eficiencia.
Nos referimos al caso en el cual una persona viene a laborar temprano, a las 6 de la mañana a la administración pública y también se va a las 8 de la noche. Sin embargo, cuando verificamos en el mes, verificamos que si bien esta persona ha trabajado inclusive en horas extras, notamos que este trabajo no ha sido el útil para cumplir objetivos de la entidad pública, porque cuando revisamos y pedimos resultados de su labor, resulta que no ha cumplido las metas establecidas para su cargo. De la misma manera, podemos ser muy eficaces. ¿Ya? Hay que obtener un cañón retroproyector de la marca Sony y gastamos 5.000 soles en el cañón retroproyector, que ya está en la entidad pública. Sin embargo, posteriormente te das cuenta que si hubieras sido eficiente, hubieras cautelado los intereses del Estado, al tener en cuenta que había otra empresa o que vendía esos cañones a 1.500 soles. Entonces, tu aceleración en ser eficaz al final fue ineficiente y en el otro caso demasiada eficiencia no dio resultados. Otro principio es el de simplicidad, y este principio de simplicidad se relaciona con la simplificación administrativa, por el cual se debe eliminar todo requisito y procedimiento innecesario. Por ejemplo, la utilización o el otorgamiento de FUT a los ciudadanos que quieran facilitar sus trámites, el formato único de trámite. Otro es la sostenibilidad ambiental, dice, es el uso racional y sostenible de los recursos naturales. Entonces, en este caso, no solamente es que otorgamos concesiones respecto de nuestros recursos naturales, sino que en el otorgamiento de concesiones sobre recursos naturales se debe garantizar que se realice un uso racional y sostenible de estos recursos naturales. Por ejemplo, tenemos recursos naturales hídricos, recursos naturales forestales, y es evidente que debemos garantizar una sostenibilidad ambiental. Predictibilidad. Brindar información que permita conciencia certera acerca del resultado. Es decir, que el ciudadano que inicia un trámite en la administración pública, desde el inicio debe saber cuál va a ser la respuesta. Ejemplo, si vamos a pedir una autorización de pesca, verificamos en el TUPA del Ministerio de la Producción y allí verificamos que son 7 requisitos. Si yo he obtenido los 7 requisitos, puedo predecir que al haber cumplido con los 7 requisitos previstos en el TUPA, el resultado va a ser que va a otorgar sí o sí la autorización de pesca. Otro principio es el de continuidad. Y este es el principio que nos interesa más respecto de otros principios porque está relacionada con el planeamiento. Por el principio de continuidad, dice, se debe adoptar como referentes de actuación las políticas estatales acordadas, los objetivos y metas de planeamiento y programación multianual establecidos. Esto nos va a llevar a un tema fundamental en la planeación estratégica, que es la actualización permanente de la planificación estratégica. Es decir, que la planificación estratégica no es un acto, es un proceso. 7 es el principio de rendición de cuentas, por el cual dice dar cuenta periódicamente a la población acerca de los avances, logros, dificultades que se ha tenido en el cumplimiento de los objetivos y metas gubernamentales. Otro principio es el principio de prevención, por el cual se debe enfrentar los riesgos que afecten la vida de las personas y asegurar la prestación de servicios. Por ejemplo, si sabemos que continuamente los deslices de tierra afectan a una comunidad en específico, antes de que vuelva a suceder estas situaciones de caso fortuito, es necesario ya tomar las previsiones del caso, a fin de no afectar el interés público ni los derechos fundamentales de las personas.
Y último principio es el de celeridad. Se debe asegurar que todo procedimiento cumpla su trámite regular dentro de los plazos establecidos. Por ejemplo, tú presentas tu solicitud, el plazo legal máximo para resolver tu solicitud en la ley 27.444, ley del procedimiento administrativo general, es de 30 días hábiles. De la misma manera, si una autoridad pide un informe, ese informe debe ser emitido en el plazo de 7 días hábiles. Para pedir y exigir esta celeridad en el caso de infracción de plazos, se puede hacer uso de un escrito que se llama queja por defecto de tramitación. Pero como puedes ver de todos estos principios del servicio al ciudadano, vemos que el principio de continuidad es el que se relaciona específicamente con el tema de hoy, que es el planeamiento. Esto implica que continuamente debemos actuar para alcanzar las políticas estatales que se han acordado. Y esto a través de los objetivos y metas previstos en los planeamientos y programas multianuales establecidos. Como les indiqué, el planeamiento estratégico es un sistema. Entonces, ¿qué es un sistema? Los sistemas son conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por las entidades públicas. La administración pública, entendida como un ente orgánico, entidades públicas de los tres niveles, entidades públicas del gobierno nacional, entidades públicas del gobierno regional y entidades públicas de los gobiernos locales, realizan actividades. Sus actividades pueden ser externas, es decir, que se interrelacionan con los administrados o con otras entidades públicas. Y también pueden ser internas, es decir, que dentro de la misma entidad pública encontramos órganos que se encargan de utilizar recursos públicos a través de principios, normas, procedimientos y técnicas. Esto nos lleva a que existen dos tipos de sistemas, uno que se refiere a lo exterior y otro que se refiere a lo interior. El sistema que se refiere a lo exterior es los sistemas funcionales. Tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas y varias entidades del Estado. Y los sistemas administrativos que tienen por finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Entonces, como puedes ver, mientras que los sistemas funcionales sirven para cumplir políticas públicas que requieren la participación de varias entidades del Estado, en el caso de los sistemas administrativos, se pretende regular la utilización de los recursos de las entidades públicas de manera eficiente y eficaz. Como ejemplo de sistemas funcionales, existen sistemas funcional de bibliotecas públicas. Entonces, allí puedes ver de que se refiere a la utilización del servicio público de bibliotecas en el Perú. Ahora, ese sistema funcional implica la intervención de varias entidades públicas: el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional del Perú, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Educación, gobiernos locales, gobiernos regionales. Todo con la finalidad de que todas las personas interesadas en la lectura de libros tengan una mejor prestación de servicios públicos y puedan acceder, inclusive puede ser, allí ya empiezan algunas planificaciones que nuestro deseo es que en un futuro exista una base de datos que tenga toda la información sobre los libros emitidos por autores peruanos. De ahí ya también aparece otro tema importante, la utilidad de las IA, la inteligencia artificial en la administración pública. Y no vayas a pensar que las IA en la administración pública solamente sirven para decir, hazme una resolución, hazme un escrito. No, las IA, por ejemplo, sirven para mejorar la seguridad ciudadana. Las IA sirven para mejorar el acceso de información pública a las personas.
Y después tenemos los sistemas administrativos. Estos sistemas administrativos son número de 11. Pero previamente a comentarte de estos 11 sistemas administrativos, es importante que tengas en cuenta que tanto los sistemas funcionales como los sistemas administrativos están a cargo de un ente rector. Es decir, alguien que es el líder del equipo que se va a encargar de movilizar todo ese sistema. Es el encargado de dar eficiencia y eficacia a todo un sistema, ya sea funcional o un sistema administrativo. Entonces dice, los sistemas están a cargo de un ente rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Entonces, mira, es una autoridad técnica, no es una autoridad política, no es una autoridad social, es una autoridad netamente técnica en el sistema en el cual va a ejercer rectoría. Es una autoridad técnica y normativa. Esto significa que puede dar normativa para mejorar el sistema que se le está encargando. Por ejemplo, la utilización de directivas, la emisión de decretos supremos o participar en la elaboración de normas que tienen que ver con el sistema del cual está a cargo. Y dice, constituyen en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Es decir, que no solamente tiene alcance local, municipalidades o alcance regional, gobiernos regionales, sino es de alcance nacional, es decir, que afecta a los tres niveles de gobierno. Ejemplo de uno de estos sistemas con ente rector, aparte del que estamos viendo el día de hoy, es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es el ente rector del sistema administrativo de gestión fiscal de los recursos humanos. Entonces, en ese caso, puedes ver que el servir no solamente se ocupa de los trabajadores de los del gobierno nacional, por ejemplo, que están en los ministerios, sino también sus criterios sirven para los trabajadores de los gobiernos regionales y los trabajadores de los gobiernos locales. Ahora dice, el ente rector dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito. Establece los procedimientos a través del TUPA y dicta sus normas, por ejemplo, a través de directivas, informes, opiniones. Por eso coincide con lo que estamos indicando que el ente rector es una autoridad técnico-normativa. Después dice, el ente rector coordina su operación técnica y es responsable del correcto funcionamiento del sistema. Entonces, allí dice, coordina su operación técnica. No se refiere a una operación política ni una operación social. Es una operación netamente técnica y es responsable del correcto funcionamiento del sistema. Como les indiqué, en el caso del sistema de planeamiento estratégico, el ente rector es el CEPLAN. Y ese ente rector que es el CEPLAN va a coordinar con otros integrantes del sistema de planeamiento estratégico, como son, en su caso, todos las oficinas o gerencias de planeamiento estratégico que cuenta cada entidad pública. Entonces, lo que va a hacer el CEPLAN es verificar y colaborar, suministrar información a las oficinas de planeamiento estratégico de todas las entidades públicas, ministerios, municipalidades provinciales, distritales, gobiernos regionales, con la finalidad de ajustar sus planes institucionales al plan nacional, cuya eficiencia y eficacia está a cargo del CEPLAN, ¿correcto? Ya. Ahora, ya que sabemos que todos los sistemas están a cargo de entes rectores y que estos sistemas se dividen en dos, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, y tenemos en cuenta que los sistemas administrativos son aquellos que sirven para mejorar el uso de recursos del Estado dentro de una entidad pública, ya podemos ver los sistemas administrativos. Son 11 sistemas administrativos.
El primer sistema es el sistema de gestión de recursos humanos, que como te indiqué, el ente rector es la Autoridad Nacional del Servicio Civil. El segundo sistema es el sistema de abastecimiento, dentro del cual vamos a encontrar las contrataciones públicas. Un tercer sistema es el presupuesto público, sistema administrativo de presupuesto público, que se encarga de verificar las etapas presupuestales que deben observar las entidades públicas, teniendo en cuenta la ley anual de presupuesto, la ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Cuarto, tesorería, por ejemplo, utilizado para la tramitación de cheques o cuentas bancarias por parte de las entidades públicas. Endeudamiento público, los préstamos que puede acceder tanto el Estado peruano como las entidades públicas. Contabilidad, está a cargo de la Contaduría Pública de la Nación. Es un órgano previsto inclusive en la Constitución, pero de desarrollo legal. La inversión pública, los proyectos de inversión pública que dan lugar a obras que derivan también en contrataciones estatales. Entonces, la inversión pública también es un sistema administrativo. Y allí, dentro de estos 11 sistemas administrativos, encontramos el sistema administrativo de planeamiento estratégico, que es la clase del día de hoy. Es decir, antes de hacer las cosas, primero, mejor planeamos, ¿correcto? Siempre decimos, ¿no? Vamos a ir de viaje. Ya, entonces, alguno de los integrantes de la familia va a decir, a ver, ¿y cómo vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuánto cuestan los pasajes? Entonces, antes de hacer las cosas, necesitamos planearlas. Pero allí vamos a encontrar un planeamiento táctico y un planeamiento estratégico. El planeamiento táctico es mucho más reducido, como el caso de nuestro viaje a la próxima semana. Es un planeamiento táctico que implica menor tiempo. En el caso del planeamiento estratégico, este implica años, 5, 10 años. El planeamiento estratégico en el Perú es importantísimo, porque teniendo en cuenta las políticas del Estado, digamos, mejorar los servicios públicos, reducir la pobreza, reducir a cero el analfabetismo, entonces allí ya, entonces, ¿cómo llegamos a cumplir esto? Y ahí tenemos que planificar. Y la planificación estratégica no es para allá, es un proceso largo. Por eso nuevamente aparece la palabra proceso, porque el planeamiento estratégico implica un proceso, porque nuevamente vamos a pasar por un ciclo de actualización del planeamiento estratégico. 9, otro sistema administrativo es el noveno, es la defensa judicial del Estado. En este caso, la Procuraduría Pública de la Nación, de los procuradores, de los gobiernos municipales, de los gobiernos regionales, de las entidades públicas. Un décimo sistema administrativo es el sistema administrativo de control. Este sistema administrativo de control envuelve a todos los otros sistemas y es el único sistema que tiene como ente rector a un órgano constitucional, como es la Contraloría General de la República. Entonces, todos los sistemas administrativos que ves en pantalla son envueltos por el sistema administrativo de control, que incluso también está regulado no por una ley, sino por una ley orgánica. Y por último tenemos el sistema de modernización de la gestión pública. Este sistema está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la modernización de la gestión pública implica la utilización de convenios de cooperación interinstitucional. De allí que el Perú podría realizar un convenio de cooperación interinstitucional con la Organización de Estados Americanos u otros entes, ya sean nacionales, internacionales o entre entidades públicas o entidades privadas y públicas. Entonces,
Es dentro de este sistema, de estos sistemas administrativos que ubicamos el sistema administrativo de planeamiento estratégico. ¿Y qué implica esto también? Que toda entidad pública debe contar con una oficina, gerencia, subgerencia, como lo quieran, pero un órgano especializado en planeamiento estratégico. Por ejemplo, te comento que en la Ley Orgánica de Municipalidades se establece una estructura orgánica básica de las municipalidades, donde dice, estará con un alcalde, una gerencia municipal, una oficina de asesoría legal, una procuraduría, una oficina de control institucional y una oficina de planeamiento y presupuesto. Entonces, para que vean lo importante que es el planeamiento estratégico en cada entidad pública. Pero si te das cuenta, estos sistemas administrativos, si pones atención, ya los hemos visto. Tal vez si alguno de ustedes ha laborado en una entidad pública, por ejemplo, en una municipalidad, va seguramente escuchado, eso lo resuelve la jefatura de recursos humanos. Corre pues a la oficina de abastecimiento, hay logística, oficina de logística. A esto corre a la gerencia de presupuesto. Ellos van a ver si hay plata o no. A tesorería, la subgerencia de tesorería. Algunas entidades de mayor envergadura tienen su oficina de endeudamiento público, pero contabilidad en gobiernos regionales, inversión pública en el gobierno regional lo encontramos. Las oficinas de planeamiento estratégico sí son muy comunes en cada entidad pública, municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales, ministerios, entre otras entidades públicas. La defensa judicial del Estado, ya escuchamos, el procurador público debe salir a presentar la demanda, ya en una municipalidad, en un gobierno regional, en un ministerio. Pues oye, pero tiene que realizar su labor de control. ¿Quién? La Oficina de Control Institucional, que depende de la Contraloría General de la República, que realice el control. Y cuando tenemos problemas, digamos, las IA, el gobierno electrónico, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos actualizar? Bueno, generalmente la oficina de informática o publicidad se comunica con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM para hablar de algunos procesos de modernización a los que podría acceder una determinada entidad pública. Entonces, esto nos lleva ahora a establecer qué es el planeamiento. Entonces, ya hemos ubicado, ¿no? El planeamiento estratégico es un sistema administrativo, es decir, que el planeamiento estratégico sirve para mejorar la utilización de los recursos del Estado bajo parámetros de eficiencia y eficacia. Ya vimos también que dentro de los principios que orientan el servicio al ciudadano encontramos el principio de continuidad, que necesariamente da vuelta a ver los planes, ¿no? Del Estado, los planes de las entidades públicas, entre otros métodos de planificación. Pero ahora es importante establecer qué es el planeamiento, para así poder caminar mejor en lo que implica ya el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces, en sentido amplio, planeación es algo que hacemos antes de efectuar una acción o es una toma de decisiones anticipada. Entonces, si yo quiero en el Estado, vamos a, tenemos que mejorar las carreteras en nuestra jurisdicción municipal. Entonces, antes de tal vez realizar una concesión, una asociación público-privada, aprobar proyectos de inversión o pensar en procedimientos de selección que van a derivar en contratos administrativos, antes de esas acciones debemos planear cómo vamos a llegar, cómo vamos a obtener esas o realizar esas acciones. Por eso dice, es una toma de decisiones anticipada. ¿Ya? Entonces, la planeación es hacer algo antes de efectuar una acción. Tenemos que planear, establecer un plan de acción. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a determinado sitio? Ahora,
En sentido amplio, lo que has escuchado, eso es la planeación. Pero veamos un poco ya en el tema de la gestión pública. ¿Qué vamos a entender por planeación? Entonces, en ese caso aparece la planeación como proceso, no como acto. O sea, la planeación no es, hoy día emito el plan de desarrollo institucional y se acabó, como si fuera un acto. No, es parte de la planificación. Se elaborará el documento y se verificará a través de un ciclo de pasos cómo es que se está cumpliendo o está avanzando lo que dice ese documento de planificación. Por eso decimos que la planificación es un proceso, no es un acto. Por eso dice, la planeación es un proceso de decidir lo que se va a hacer y cómo se va a realizar antes de que se ejecuten las acciones. Entonces, proceso de decidir lo que se va a hacer. Entonces, eso implica y cómo se va a realizar. Ya. En la administración pública esto es muy importante. Seguramente has escuchado hablar del principio de legalidad. Ya, por el principio de legalidad, todas las autoridades públicas, en específico para este caso los funcionarios, deben actuar dentro del marco de la ley, es decir, que no pueden ir en contra de la ley, ¿correcto? Ya. Entonces, ya estando dentro del marco de la ley, te das cuenta, ¿y qué pasa si salgo del marco de la ley? En ese caso hablamos de arbitrariedad. Y la arbitrariedad se deriva en abuso de poder, desvío de poder o exceso de poder. Correcto. Ahora, este principio de legalidad dice, oye, autoridad administrativa, me vas a actuar dentro de lo que dice la Constitución, la ley y el derecho. Tiene ahí el ordenamiento jurídico, no puede actuar más allá. ¿Ya? Es por eso que cuando hablamos de la planeación como proceso, dice, es un proceso de decidir lo que se va a hacer, pero eso es lo que se va a hacer, lo que vamos a hacer como entidad pública es un objetivo que debe estar dentro del marco legal. Por ejemplo, el Estado peruano no puede establecer como una política de Estado porque no es de interés público las políticas de Estado para garantizar la legalización de métodos de aborto. Eso no es una política de Estado. ¿Y por qué? Porque no está acorde con el interés público. Recuerda que el interés público es aquello que beneficia a todos y no creo que todos estemos de acuerdo en un estado donde, si bien somos laicos, prima la Iglesia Católica, ¿correcto? Entonces, no es una política de Estado. Entonces, decidir lo que se va a hacer dentro del marco legal y cómo se va a hacer también dentro del marco legal. Entonces, el qué y el cómo vamos a hacer las cosas siempre es dentro del marco legal. Por eso la planificación estratégica se da dentro de un Estado de derecho. Y ya dentro del Estado de Derecho, las autoridades administrativas se sujetan al principio de legalidad y su actuar no puede ir más allá de la ley, sino que deben actuar dentro del marco de la ley porque si lo hacen van a incurrir en responsabilidad administrativa, civil o penal, porque han actuado con arbitrariedad. Entonces la planificación aquí viene a decirte, oye, no vas a hacer lo que te da la gana. Tienes que respetar un documento de gestión que te dice cómo y qué vas a hacer en tu gestión pública. Y para que tú tampoco podemos imponer, eso también es importante. El proceso de planeación es un proceso horizontal, no vertical. Tú dirás, ¿a qué se refiere con que sea horizontal y no vertical? Porque no es que yo dentro de alcalde y agarro y digo, ya, acá, aquí está el documento, esta noche me desvelé, aquí está el plan de desarrollo de la municipalidad. Ya, entonces ustedes, regidores, me aprueban hoy día mismo para continuar. No, eso es verticalidad. El proceso de planeamiento estratégico es horizontal, es decir, que nos debemos sentar, debemos conversar con los miembros de la sociedad civil, debemos conversar con entidades privadas, debemos conversar con otras entidades, debemos alinearnos al plan nacional. Eso implica la planificación estratégica como proceso.
Ahora dice, la planeación se hace necesaria cuando el hecho o estado de cosas deseable para un futuro implica un conjunto de decisiones interdependientes. Entonces, ¿qué implica esta planeación? Nosotros queremos un Perú, nosotros queremos tal vez un distrito, nosotros queremos una provincia, soñamos con una determinada forma, ¿no? Más moderna, con mejores pistas, más seguro, ¿no? Es nuestro futuro deseado. Ahora, dice, la planeación se hace necesaria cuando el hecho o estado de cosas deseable para el futuro implica un conjunto de decisiones interdependientes. Ya, entonces, si yo quiero mejores carreteras y mayor seguridad, la planificación no va a depender solamente de mí como alcalde. Tendré que hablar con la Policía Nacional del Perú, que es la encargada de la seguridad interna. Eso también podría ser que me dirija al ministro del Interior. Por otro lado, si quiero hacer mayor obra, deberé comunicarme con el OCE, el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado. Tal vez podré pedir ayuda y opiniones al tribunal del OCE, o tal vez podré derivar a el Ministerio de Economía y Finanzas o a la Dirección de Tesoro Público porque no cuento con el dinero suficiente. Entonces, allí te vas dando cuenta que la planificación de lo que tú quieres ser en un futuro no depende necesariamente de ti, sino depende. Si la policía me dice, sí, no hay problema, señor alcalde, nosotros también estábamos viendo esta situación y vamos a derivar, necesitamos que terrenos para poder crear mayores comisarías y así se va a disponer el traslado de mayor personal policial. Entonces allí ves que habla de un conjunto de decisiones interdependientes. O sea, no es una decisión, son varias decisiones. Y cada decisión depende de la otra. Por ejemplo, si yo quiero mayor seguridad, me dice, oye, pero ¿no me podrías donar un terreno para construir comisarías? Y así va a venir más policías a la zona más insegura de tu localidad. Entonces son decisiones interdependientes. Ahora también dice, la planificación no es un acto, sino un proceso, el cual no tiene una conclusión ni punto final. Es decir, que no vayamos a pensar de que con la emisión del documento de gestión de planificación ya agotamos, ya no hay nada más que hacer y nos sentamos a observar lo que pasa, ¿no? Más bien es es el inicio de todo un proceso que nunca va a culminar, porque el proceso de planeación está sujeto a actualización y solamente hay actualización si constantemente regresamos a las políticas y verificamos la realidad. Más adelante vamos a ver cómo es este proceso o el ciclo de las fases de la planeación estratégica. ¿Ya? Pero, como te digo, no hay un fin, ¿ya? No hay un fin. Ahora dice, como proceso, la planeación se dirige hacia la producción de uno o más estados futuros deseables y que no es probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto. Por ejemplo, si estamos hablando de que necesitamos mayor seguridad dentro del distrito, soñamos y decimos en nuestra campaña política, nosotros lucharemos por una mayor seguridad ciudadana, evitando los robos en nuestra colectividad. Ya, perfecto. Ya, pero eso no es suficiente. Necesitamos establecer cómo vamos a hacer para mejorar esa seguridad ciudadana. Convenio interinstitucional con el Ministerio del Interior, convenios con la Policía Nacional del Perú, donación de terrenos, ampliación del local de la comisaría, entre otras gestiones que se deben realizar para lograr ese futuro deseado. Es por eso que la planificación estratégica no es por meses, sino es por años, porque no vamos a pensar que un proceso de donación se va a realizar en un día, va a tener sus meses, y así ves, una vez que se realiza esto, hay que realizar la construcción, y eso implica un contrato administrativo previo procedimiento de selección.
Estamos hablando de procesos que duran años. La planeación se interesa tanto por evitar acciones incorrectas como por reducir las probabilidades de fracaso. Entonces, eh, como puedes ver, eh, lo que plantea o busca la planificación es evitar acciones incorrectas, es decir, que las autoridades públicas cometan errores. Por ejemplo, tal vez te dice, ¿no? Ah, para mejorar la seguridad ciudadana necesitamos que nos dones un terreno. Entonces tú puedes decir, bueno, pero eh, allá más fácil me es ampliar la comisaría. Entonces yo puedo remodelar la comisaría. No voy a donarte porque no tengo jurisdicción para donar un terreno, no tengo terrenos para donación. Entonces, si yo hago esa donación, e inclusive lo hago por mutuo propio, sin comunicar al Sistema Nacional de Bienes Públicos, evidentemente incurro en un error. Entonces, para evitar eso, ¿qué necesitamos? Planificar. Planificar cómo se hace el proceso de donación o cómo se hace el proceso de remodelación. Cuáles son las entidades que van a participar o con las cuales debemos hacer uso de la cooperación interinstitucional. Y dice como por reducir las probabilidades de fracaso. Ya, si bien el fracaso es latente, tal vez decimos, no, vamos a reducir la seguridad ciudadana. Hicimos el plan, todavía no logramos que se nos done un terreno para que allí se consiga una comisaría. Tampoco en la comisaría actual se ha logrado que se traslade mayor personal. No se ha podido hacer la compra de nuevos vehículos. Entonces, es probable que digas, mira, si te has pronosticado eso para 5 años, ya has fracasado porque no hay nada. Pero lo que dice el planeamiento es reducir las probabilidades de fracaso. Porque si bien tal vez en esos 3 años no he podido cumplir todavía, es probable que justo cuando ya termine mi gestión e ingrese la nueva, ya se van a dar los convenios, la donación y las contrataciones. Entonces es un proceso que tiene por fin reducir la probabilidad de fracaso. Y en base a esto encontramos dos tipos de planeación, que es justo el tema que nos importa, que es la planeación estratégica. Dice, es el proceso de desarrollo y mantenimiento de un ajuste permanente entre la organización y las cambiantes oportunidades de su entorno. ¿Ya? Entonces dice, es un proceso de desarrollo y mantenimiento de un ajuste permanente entre la organización y las cambiantes oportunidades de su entorno. Por ejemplo, seguramente has escuchado de la Municipalidad Distrital de Chancay y seguramente has escuchado del megapuerto de Chancay. Entonces, allí inmediatamente ya se está pensando, el planeamiento estratégico va a ser vital para la Municipalidad Distrital de Chancay, porque tiene que ajustar su organización debido a una oportunidad de cambio en su entorno. El megaproyecto de Chancay que a inicios de noviembre con el APEC ya se eh, inició actividades, aunque todavía son cortas, pero ya hay un inicio. Entonces allí la planeación estratégica va a ser importante. Y características es que la planificación estratégica es de largo plazo, en años, y abarca a todo un sistema u organización buscando resultados de largo alcance. ¿Ya? Entonces, de ahí encontramos también la planificación táctica u operativa. Se trata de la selección de los medios y recursos por los cuales han de alcanzarse objetivos específicos de corto plazo, un año. Entonces, no significa también que se excluye, más bien la planeación estratégica destinada a años va a contar internamente con planeaciones operativas o tácticas para ir cumpliendo objetivos menores para alcanzar los objetivos mayores. Por ejemplo, podemos tramitar un crédito presupuestario para mejorar la seguridad ciudadana.
y el crédito presupuestario nos estarán dando en 3 meses. Con ese dinero vamos a poder cumplir la compra de material o ofrecer el concurso administrativo que es parte de la planeación estratégica para mejorar. ¿Ves? Entonces, planeación táctica da lugar a planeación estratégica. Y con esto entramos ya al tema del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que nos lleva al ente rector, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conocido como CEPLAN. ¿Ya? Vamos a un receso de 5 minutos, por favor. A las 9:10 retornamos, ¿ya? 5 minutos, por favor.
Continuamos con nuestra exposición y ahora ya pasamos, después de haber comprendido la ubicación del planeamiento estratégico como un sistema administrativo que pretende cautelar de manera eficiente y eficaz los recursos públicos en las entidades públicas, y además teniendo en cuenta que la planeación es un proceso, no es un acto, es un proceso que pretende evitar incurrir en errores y restar importancia al fracaso en lo que se puede realizar dentro de la administración pública. Entonces, ahora ya pasamos a este sistema administrativo que formalmente se denomina Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y el ente rector de este sistema nacional es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Tiene su especial característica en relación a otras entidades públicas, porque mientras que en otras entidades públicas hablamos de desconcentración vertical, la desconcentración administrativa vertical, en el caso del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico estamos ante una desconcentración ah, horizontal. Es interesante el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que como viste, si tenemos el futuro de nuestro país, primero tenemos que planearlo. Ahora veamos. Este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que tiene como ente rector al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, ambos, tanto el sistema como el centro, están orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión. Es por eso que el tema de planeamiento estratégico no debes entenderlo como un tema político, porque es un instrumento técnico de gobierno, entendiendo por gobierno la dirección de los destinos de nuestro país y de gestión. Es por eso que podemos decir que el planeamiento estratégico es una parte importante de la gestión pública, porque si tú eres el titular de la entidad recientemente elegido, es lógico que debes tener conocimiento de gestión pública. Y esto te va a ayudar a pensar, si es que yo tengo acciones o metas que cumplir, porque eso es lo que he prometido en mi gestión, lo primero que debo hacer desde un punto de vista de gestión pública es trabajar con el área correspondiente de planeamiento estratégico. Entonces, con ellos vamos a poder coordinar cuáles son los pasos que debemos dar para alcanzar las promesas que se dio en elecciones, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso también es aplicable, digamos, tú eres designado presidente ejecutivo de salud. Evidentemente, salud también tiene sus propias metas, objetivos y fines. Y tiene su propia oficina de planeamiento estratégico y su documento de gestión, que es el Plan de Desarrollo Institucional. ¿Correcto? Entonces, mira, dice, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país. ¿Ya? Armónico y sostenido del país. O sea, significa que, por ejemplo, yo no puedo decir, ¿sabes qué? A partir de ahora vamos a incrementar la remuneración mínima vital de 1.025 soles a 10.000 soles por cada peruano. No puedo hacer eso, porque realizar eso es realizar una acción sin planificación, y con eso estamos burlando los principios de eficiencia y eficacia. Es por eso que dice que la planificación implica el desarrollo armónico y sostenido del país. Sostenido, armónico. Con esa decisión de incrementar la remuneración mínima vital, ese dinero no va a salir del Estado, también va a salir de empresarios privados, y eso va a crear un conflicto y desaparece la parte de armonía. Y sostenido significa que poco a poco debemos ir, no es que de 1.025 ahora decimos 10.000 soles. Tiene que ir en un desarrollo sostenido, 1.025,
Tal vez este año lo aumentamos a 1.050 soles. Ahora dice el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho. Ya, cuando hablamos de un Estado de derecho, implica que todos los que estamos dentro del Estado, ya sean privados o autoridades públicas, nos sujetamos a lo que dice la ley. Pero en este caso dice Estado constitucional de derecho, lo que significa que no solamente nos sujetamos a lo que dice la ley, sino a lo que establece nuestra constitución política, que cuenta con su parte dogmática y su parte programática. La parte dogmática serán los derechos fundamentales que reconoce la Constitución y la parte programática será la estructura estatal que nos da la Constitución Política del Perú. Entonces, eso dice, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico tiene por finalidad el fortalecimiento de gobernabilidad democrática en el marco de un Estado constitucional de derecho. ¿Ya? Recuerda que democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es decir, que nadie puede tomar una decisión sin antes consultar a los representantes del pueblo. En este caso, ya quitando la palabra pueblo, podemos hablar de sociedad peruana, cuyos representantes los vemos en los congresistas, en los alcaldes, en los gobernadores regionales y en el presidente de la República. Entonces, la elección de estas autoridades garantiza la existencia de democracia en el Perú. Ahora dice gobernabilidad democrática. Significa que si ya hemos elegido a servidores y funcionarios públicos, el gobierno que estos realicen debe ser democrático. Es decir, no ingreso para beneficiar solamente a mi partido político que me llevó hasta cumplir el objetivo y el sueño de tener un curul en el Congreso, sino que debo realizar una gobernabilidad democrática, representando a la comunidad sin discriminación alguna. Es por eso que el planeamiento estratégico no puede ser discriminador. Es decir, vamos a emitir un planeamiento para hacer crecer el Ministerio del Interior, dejando de lado el Ministerio de Educación, estando a que la política estatal es mejorar la educación en el país y en el otro caso, mejorar la seguridad ciudadana, pero eso debe implicar algunos parámetros de gobernabilidad democrática. Entonces, ¿qué es este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Como ya dijimos, es un sistema administrativo. Definimos también que los sistemas administrativos serán normas, principios, procesos y técnicas, ¿correcto? Es una abstracción. Si no podemos ver el sistema de planeamiento estratégico, lo que vemos son los integrantes del sistema de planeamiento estratégico que ejercen este sistema. Por eso dice, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales. ¿Ya? Entonces, órganos. Recuerda que en la administración pública, cada entidad pública tiene órganos individuales, órganos colegiados, órganos permanentes, órganos transitorios o temporales. ¿Correcto? Entonces, conjunto articulado e integrado de órganos, ¿ya? Subsistemas y relaciones funcionales, es decir, relaciones de función entre gobierno regional, municipalidad provincial, por ejemplo, puede ser ¿ya? Gobierno nacional, gobierno regional, municipalidad provincial, municipalidad distrital y la municipalidad de centro poblado. Entonces, como ves, relaciones funcionales. El centro poblado necesita de estas relaciones funcionales. Ahora dice, cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional. ¿Ya? Entonces, lo que va a ver el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, teniendo en cuenta la descentralización, es el planeamiento estratégico nacional, porque cada gobierno local o cada gobierno regional tendrá a su cargo su propio planeamiento estratégico para su jurisdicción territorial, ¿correcto? Ya. Pero en el caso del CEPLAN, Interrector y el Sistema
administrativo o Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, entonces se dedica al planeamiento estratégico nacional. Para eso no significa que deja de lado los planeamientos estratégicos regionales o locales. Más bien, lo que va a buscar el sistema es que estos planeamientos no estén como islas, más bien que se acoplen para el cumplimiento de las políticas estatales previstas en el planeamiento estratégico nacional. Dice, para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. Ya vimos esa parte, ¿no? Armónico y sostenido del país. No es que yo ingreso y digo cómo se debe hacer. Es por eso que las personas que trabajan en la administración pública deben tener un don de conciliadores, un don de trabajo en equipo. No es muy bueno que una persona que impone sus decisiones esté en la administración pública, en específico en esta área del sistema administrativo. Puede ser en otras áreas donde sí necesitamos un líder que tome decisiones, ¿ya? Pero en este sistema administrativo no sería prudente tener ese tipo de integrantes en el consejo directivo o en su caso en las comisiones que integran el CEPLAN. En un momento vamos a ver la organización, la estructura orgánica del CEPLAN. Ya. Como te dije, ya hemos visto el Sistema Nacional de Presupuesto, de Planeamiento Estratégico, disculpa. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces, ahora encuentras al CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Primero dice, es un organismo de derecho público, para diferenciarlo de los órganos de derecho privado, asociaciones, organismos no gubernamentales. Eso no tiene nada que ver con ese plan. Pero sí, eso implica que puede en determinado momento incluirlos para las planificaciones que va a realizar a entes privados, ¿ya? Pero se define como un organismo de derecho público. Y si le agregamos organismo de derecho público interno, para un poco diferenciar de los organismos de derecho público externo, ¿correcto? Ya, ahora, dice, es el órgano rector. Ya vimos que los órganos rectores están a cargo de sistemas administrativos, y estamos bien. Y ahora dice, y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Por qué dice orientador? No significa que él es propietario del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, sino que él está a la cabeza y tiene que cuidar que el sistema sea eficiente y eficaz. Cuando dice que es orientador, es tal vez alguna municipalidad, algún alcalde ingresado, nueva gestión, dice, quisiera saber cuáles son las políticas y si mi plan está bien. Ah, ya, yo te voy a orientar. A ver, pásame tu proyecto de plan. Ah, ya, debe ir esto, sí, está bien. Podrías incluir esto, para que estemos de acuerdo con el planeamiento nacional estratégico. Correcto, ¿ves? Orienta. Sus competencias son de alcance nacional, es decir, engloban a todo el territorio peruano y por lo tanto también está funcionalmente, como es un ente técnico y normativo, en cada oficina de planeamiento estratégico de los 25 gobiernos regionales y en cada oficina de planeamiento estratégico de las municipalidades provinciales o las municipalidades distritales, ¿ya? Y dice, constituye un pliego presupuestario. Cuando dice que constituye un pliego presupuestario, es que el Tesoro Público le da dinero para que pueda realizar sus actividades. ¿Correcto? Entonces, es eso que es un pliego presupuestario le da mayor autonomía, como dijimos, técnica y normativa. Ahora, como vieron, dijimos que en esta parte conjunto articulado e integrado de órganos, ¿correcto? Veamos ahora la estructura del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y esto nos lleva a los integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces, ¿cuáles son estos integrantes de este Sistema Nacional? Primero es el Sistema Nacional, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el órgano rector del sistema, el CEPLAN. ¿Ya? Está claro eso.
Ahora dice B, los órganos del gobierno nacional y con salvaguarda de su autonomía de los demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico. Entonces se refiere a que toda entidad pública, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, Municipalidad Metropolitana de Lima, Gobierno Regional de Tumbes, Gobierno Regional de Tacna, Municipalidad Distrital de Yaraguara, todas esas entidades tienen una oficina de planeamiento estratégico. Entonces, esas oficinas, que son órganos de nivel nacional, regional y local, por dedicarse al planeamiento estratégico, son integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y eso implica la responsabilidad administrativa, penal y civil que implica estar a cargo de un sistema o ser integrante de un sistema administrativo como es el planeamiento estratégico. Ahora, otro integrante de este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es el Foro del Acuerdo Nacional. Sí, esta es la parte interesante de este sistema de planeamiento estratégico. Recuerda que son 11 sistemas. Seguramente en este curso de gestión pública ya están viendo todos los otros sistemas. Ya, en este caso estamos en el planeamiento estratégico. Y uno de los integrantes de este sistema, aparte del CEPLAN y los organismos en cada entidad pública, para el planeamiento estratégico está el Foro del Acuerdo Nacional y actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica nacional cuando su intervención es solicitada en su orden por el presidente del Consejo de Ministros o el presidente del Consejo Directivo del CEPLA. ¿Ya? Entonces seguramente escuchaste, se han reunido el Acuerdo Nacional y el Acuerdo Nacional implica que los funcionarios de organismos constitucionalmente autónomos, funcionarios de gobiernos regionales, funcionarios de gobiernos locales debidamente designados, integrantes de la sociedad civil, empresarios, grande, mediana, pequeña y microempresas representantes participan en el foro de acuerdo nacional y en allí se concerta hacia dónde va nuestro país. Entonces, eso es importante para el caso de el plan o el planeamiento estratégico. A ver, ¿cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos? Uno, constituirse en el espacio institucionalizado para la definición concertada de una visión de futuro compartida y de los objetivos y planes estratégicos para el desarrollo nacional. Entonces, lo que busca este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es crear un espacio de diálogo entre instituciones para llegar a acuerdos sobre la visión de futuro de nuestro país. ¿Ya? Un espacio. Por eso es importante. Es un órgano netamente horizontal, no vertical. Es un órgano consensual. Dos, articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales. Entonces, en ese caso ya te das cuenta que no es un sistema que pretende tomar decisiones. Más que tomar decisiones, pretende buscar soluciones de consenso. Entonces, por eso dice, articula e integra en forma coherente, es decir, debe ser razonable, y concertada, es decir, que deben estar de acuerdo los participantes, las diferentes propuestas y opiniones para la elaboración de los planes que son importantes para el planeamiento estratégico en el país. 3. Promover y articular los programas de fortalecimiento de capacidades para el planeamiento estratégico. Ya, entonces, ya tenemos conocimiento que existen órganos en cada entidad pública que se dedican al planeamiento estratégico. Para garantizar una
la correcta gestión pública de estos órganos, es necesario establecer programas de fortalecimiento de capacidades, no solamente de los órganos que integran la Oficina de Planeamiento Estratégico, sino también de los órganos que tienen que ver con este sistema de planeamiento estratégico. 4. Desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la gestión para resultados de mediano y largo plazo, con orientación hacia la promoción de la modernización administrativa. Como indicamos, el planeamiento estratégico es un proceso. Y aquí dice desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la gestión para resultados de mediano y largo plazo. Como dijimos también, el planeamiento estratégico es un proceso y se da por años a largo plazo. Pero aquí surge también una importante figura de la gestión pública actual, una figura moderna y actual. Nos referimos a la gestión pública por resultados. La gestión pública por resultados pone de relieve el principio de eficacia en la administración pública, el cumplimiento de metas. No solamente es una gestión pública buena que no trata mal a nadie, sino que se debe buscar que se cumplan con metas, fines y objetivos. Y eso es una gestión pública por resultados. 5. Promover la cooperación y acuerdos entre los sectores público y privados en el proceso de formulación de los planes estratégicos nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales. Ya, eso también es muy importante. Podríamos pensar, ¿no?, que los sistemas administrativos solamente implican a entidades públicas, pero en este caso estamos hablando de un sistema nacional de planeamiento estratégico que tiene órganos integrantes. Dentro de esos órganos integrantes vimos, por ejemplo, el Foro del Acuerdo Nacional. Y ese Foro del Acuerdo Nacional nos permite la participación del sector privado en la toma de decisiones públicas, lo cual nos va a ayudar a la formulación de planes estratégicos nacionales, sectoriales, sector energía y minas, institucionales, el plan de desarrollo de la municipalidad distrital de, de de Socabaya, por ejemplo, y subnacionales, o sea, algo más pequeño que el plan nacional. 6. Promover la formulación de planes estratégicos, programas y proyectos con visión prospectiva de mediano y largo plazo. Ahora veamos el CEPLAN en sus relaciones interinstitucionales, ¿correcto? Porque ya has visto los integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. En este caso vamos a ver el CEPLAN como ente rector en su relación con otras instituciones. Dice, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, es el organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Dice, está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Aquí hay un dato más. El órgano rector CEPLAN, que es un órgano público, de derecho público, está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ya? ¿Correcto? Pero que esté adscrito significa que mantiene su autonomía técnica y normativa, sino que se adscriben por una em, similitud. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, en la PCM, ¿qué de similitud puede haber? Está también la Secretaría de Gestión Pública dentro de la PCM. Por lo tanto, que el CEPLAN esté adscrito a la presencia del Consejo de Ministros le va a facilitar intercambiar información con esa Secretaría Pública de Gestión que está en la PCM. Entonces dice ahora, los órganos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico mantienen una relación técnica y funcional con el CEPLAN en las materias de su competencia. Entonces, CEPLAN tiene sus funciones, ¿correcto? Ya. Y es un órgano netamente técnico.
¿correcto? Ya, entonces, todas las oficinas, gerencias, subgerencias de planeamiento estratégico a nivel nacional tienen una relación y dependencia técnica y funcional respecto del CEPLAN. Es decir, yo no podría, siendo una oficina de planeamiento estratégico de un gobierno regional, alegar la autonomía de los gobiernos regionales prevista en la Constitución para desligarme del planeamiento estratégico nacional. Ahora dice, el CEPLAN se estructura y funciona según un modelo de organización flexible y de gestión horizontal. Ahí esa es la parte interesante. Implica una gestión pública horizontal, no una gestión pública vertical. Esto debido a que como una de sus funciones es armonizar y dar coherencia a opiniones de entes privados y entes públicos en la realización de políticas nacionales, basado fundamentalmente en la constitución de comités multidisciplinarios a cargo de coordinadores. Aquí aparece ya un órgano dentro del CEPLAN, que son los comités multidisciplinarios, ¿correcto? Esos comités multidisciplinarios van a colaborar mejorar, acumular, analizar los posibles, las posibles planes o políticas nacionales. Entonces, nos lleva esto a la estructura orgánica del CEPLAN. ¿Ya? Básicamente, básicamente esta estructura orgánica implica cuatro órganos, ¿ya? Básicamente, porque la estructura orgánica del CEPLAN está prevista en su legislación correspondiente. Pero recordemos que cada entidad pública tiene su reglamento de organización y funciones. Y ese reglamento de organización y funciones podría ampliar un poquito más al detalle los órganos que integran el CEPLAN. Pero solamente para que te recuerdes, este CEPLAN está integrado por un consejo directivo, ¿ya? Consejo directivo. En un momento vas a ver en qué consiste ese consejo directivo y sus 8 miembros. Una dirección ejecutiva, ¿ya? Si dice dirección ejecutiva, es aquel que dirige el CEPLAN, pero ejecutando los acuerdos del consejo directivo, porque el consejo directivo siempre está por encima de la dirección ejecutiva. Después encuentras el consejo consultivo, a quien vas a consultar. Ya vamos a verlo en un momento. Y cuatro, ya teniendo en cuenta lo del CEPLAN, que dice basado fundamentalmente. Ese plan está basado fundamentalmente en la constitución de comités multidisciplinarios y allí encontramos los comités multidisciplinarios y los demás órganos de línea funcionales y de asesoría y apoyo administrativo. Entonces uno puede decir, un poco más al detalle, ¿podríamos ver esto? Sí, en un momento lo vamos a ver. Primero pasemos esta parte. La estructura orgánica del CEPLAN responde a un modelo de organización flexible y de gestión horizontal, ¿correcto? Basado en una organización plana y el funcionamiento de comités multidisciplinarios conformados por expertos en las diversas áreas temáticas. ¿Correcto? Ya. Es que esto es importante porque los planes van a depender de sectores. Por ejemplo, si estamos hablando de una planificación basada en políticas del sector de la producción, no solamente necesito expertos en planeamiento estratégico, sino expertos en producción. Ya. Estando eso, mira, aquí puedes encontrar, esto es ya del reglamento de organización y funciones del CEPLAN, el ROP del CEPLAN, la estructura orgánica. Entonces allí encontramos a los órganos de alta dirección, que en este caso son el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva. Un órgano consultivo, que es el Consejo Consultivo. Un órgano de control institucional, la Oficina de Control Institucional. Los órganos de asesoramiento, Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ya, esto es importante. Como el CEPLAN también es una entidad pública, evidentemente también tiene su propia oficina de planeamiento estratégico de el CEPLAN, que no tiene nada que ver con ser
el órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Por cierto, su oficina de planeamiento debe estar también, es un integrante de este sistema. Eh, órganos de apoyo, Oficina General de Administración. Órganos de línea, Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos. Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico. Y la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación. Entonces, estos son órganos de línea. Y por último, comités multidisciplinarios, ¿no? Los comités multidisciplinarios indica expresamente la norma que el CEPLAN se fundamenta en comités multidisciplinarios. Veamos ahora los órganos principales, ¿ya? Hasta llegar a los comités multidisciplinarios. El Consejo Directivo del CEPLAN. El Consejo Directivo es el más alto órgano de deliberación y decisión del CEPLAN. Está integrado por 8 miembros. Recuerda, recuerda y te vuelvo a reiterar, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico se integra por el CEPLAN, que es su órgano rector. Aparte, están todos los órganos de planeamiento estratégico de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local. Y también el foro del Acuerdo Nacional, ¿correcto? Ya. Ahora, solamente vamos al CEPLAN. Dentro del CEPLAN. El CEPLAN está integrado por un consejo directivo, una dirección ejecutiva, un comité, un comité consultivo y las comisiones multidisciplinarias, ¿correcto? Ya. Ahora estamos hablando del consejo directivo. Ya. Ese consejo directivo del CEPLAN está integrado por 8 miembros. Un representante del presidente de la República, quien preside el CEPLAN. 3 representantes del gobierno nacional, 2 propuestos por el presidente del Consejo de Ministros y uno por el ministro de Economía y Finanzas. 2 profesionales de prestigio con experiencia en la docencia universitaria en una universidad pública y una universidad privada, respectivamente, en materia vinculada con el planeamiento estratégico propuesto por la Asamblea Nacional de Rectores. Un representante propuesto por los colegios profesionales. Un representante de los gobiernos regionales propuesto por la Asamblea de Presidentes Regionales. Entonces, como puedes ver, este consejo directivo del CEPLAN está conformado por representantes de Presidencia de la República, del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional, en específico del Ministerio de Economía y Finanzas, de las universidades privadas y públicas, de los colegios profesionales y de la Asamblea de Presidentes Regionales. Entonces, eso hace un total de 8 miembros. Entonces, como puedes ver, este consejo directivo es un ente en verdad que se sustenta en consenso, porque cada uno de estos integrantes va a tener su propia visión de lo que es la planificación estratégica a nivel nacional. Eh, el representante, el representante del presidente de la República en el consejo directivo del CEPLAN es el que lo preside, así es que es el presidente. Donde dice, el presidente del consejo directivo ejerce la representación legal de CEPLAN y la titularidad del pliego, preside las sesiones del consejo. Ahora dice, el consejo directivo aprueba la designación del director ejecutivo. Eso ya estamos hablando de la dirección ejecutiva, que es otro órgano, ¿no? Entonces, el consejo directivo aprueba la designación del director ejecutivo y de los miembros del consejo consultivo del CEPLAN. Entonces, allí ya ves la dependencia. Dentro del CEPLAN encuentras el consejo directivo. Ese consejo directivo va a designar al director ejecutivo y a los miembros del consejo consultivo del CEPLAN. ¿Ya? Ahora dice, el consejo directivo se reúne en sesiones ordinarias o extraordinarias,
convocadas por su presidente a través del director ejecutivo. Le compete al Consejo Directivo adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de las funciones del CEPLAN y los fines del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Autorizar la suscripción de convenios internacionales de cooperación y los documentos de gestión institucional del CEPLAN. Y tomar los acuerdos relativos a la gestión institucional que corresponde. Entonces, esas son las funciones del Consejo Directivo, su competencia, ¿correcto? Ahora, como dijimos, dentro de ese plan tenemos el Consejo Directivo, ahora vamos a la dirección ejecutiva del CEPLAN. Ya. Entonces, la dirección ejecutiva es el órgano responsable de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo. La dirección ejecutiva está a cargo de un director ejecutivo designado por el Consejo Directivo a propuesta de su presidente. Es decir, mira, no vayas a confundir y ten mucho cuidado. El CEPLAN tiene a su presidente, disculpa, el CEPLAN tiene al Consejo Directivo. El, cos- el Consejo Directivo está presidido y es su representante legal por el presidente del Consejo Directivo. Ya, ahora, este presidente del Consejo Directivo no lo vas a confundir con el director ejecutivo, ¿ya? No es lo mismo, son entes diferentes. Ahora, esta dirección ejecutiva dice, tiene a su cargo las coordinaciones institucionales y la gestión técnica y administrativa en apoyo del trabajo del Consejo Directivo, de los comités multidisciplinarios, del Consejo Consultivo, del desarrollo de las funciones del CEPLAN y de los fines del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Ahora veamos el Consejo Consultivo del CEPLAN. Dice, el Consejo Consultivo es el principal órgano de asesoría del Consejo Directivo del CEPLAN. Ya, entonces, ¿quién nos puede asesorar? Dice el Consejo Directivo del CEPLAN. Allí aparece el Consejo Consultivo del CEPLAN. Está integrado por un máximo de 20 personas de reconocida trayectoria profesional y de preferencia experiencia en planeamiento estratégico. Dice, sus integrantes, entre ellos su presidente, porque el Consejo Consultivo también tiene su presidente, son designados y removidos por el Consejo Directivo a propuesta de su presidente en coordinación con el presidente del Consejo de Ministros. Ahora, los miembros del Consejo Consultivo ejercen su función ad honorem y pueden ser funcionarios que prestan servicios en algún organismo público. Entonces, es un organismo, eh, no es permanente, sino es temporal, ¿correcto? Entonces, puede ser de que se designe como integrante del Consejo Consultivo a alguien que ya presta servicios a la administración pública. ¿Ya? Entonces es número de 20 personas y es ad honorem, es decir, ser parte de este Consejo Consultivo no implica ningún pago. El Consejo Consultivo es asistido durante sus sesiones por el director ejecutivo del CEPLAN o el funcionario que le sigue en jerarquía. Ahora dice, compete al Consejo Consultivo pronunciarse sobre los asuntos que en materia de planeamiento estratégico y funciones del CEPLAN son sometidos a su consideración por el Consejo Directivo del CEPLAN. Entonces, mediante acuerdos se pronuncia el Consejo Consultivo y eso lo somete a consideración del Consejo Directivo del CEPLAN. Entonces, veamos, como has visto, el Consejo Directivo del CEPLAN se encarga y es competente para que el CEPLAN cumpla con sus funciones generales. ¿Cuáles son estas funciones generales? Conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno. Apoyar al presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de la función de coordinación de la planificación estratégica concertada
y en consecuencia formular y actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 3. Asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo. Como puedes ver, funciones de coordinación, de conducción y de asesoría. Luego dice desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 5. Promover y orientar la formación y actualización profesional y técnica de especialistas en planeamiento estratégico. Presentar a consideración del presidente del Consejo de Ministros para su posterior presentación al Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Como puedes ver, dentro de las funciones generales, es de vital importancia y está a su cargo el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, tanto en su actualización, en su consistencia y coherencia, como en la presentación como propuesta. 7. Promover sinergias entre las organizaciones de los sectores público y privado y de la sociedad civil y expedir las directivas que corresponden dentro de su competencia. Luego también ese plan tiene funciones especiales. Estas funciones especiales se dividen en tres rubros. El primer rubro es en materia de prospección. Orientar y desarrollar estudios estratégicos para la identificación de tendencias internacionales, oportunidades, riesgos y contingencias. Es decir, el CEPLAN en relación a la formulación de su plan de desarrollo nacional debe estar atento a las tendencias internacionales. Otro, identificar y definir escenarios estratégicos futuros a base de estudios prospectivos y del análisis integral de la realidad. Luego vas a encontrar las funciones especiales del CEPLAN, pero en materia de coordinación. Dice, promover, concertar y articular la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y las instituciones representativas de la sociedad civil. Entonces, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, del cual está a cargo CEPLAN, también es su obligación y función especial promover, concertar y articular con entidades públicas y privadas la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Recibir y orientar las iniciativas del sector privado. Es por eso que se habla de una organización horizontal, no cerrada, una organización que trata de concertar intereses públicos y privados. Promover la armonización de la formulación de planes y políticas de desarrollo multisectorial, sectorial y territorial con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 14. Coordinar con los órganos responsables la unificación de criterios y metodologías. Eso para garantizar el principio de predictibilidad. 3. Coordinar, disculpa, 15 y último, de las funciones especiales en materia de coordinación, coordinar con el Consejo de Seguridad Nacional con la finalidad de integrar los objetivos de seguridad nacional al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y por último, tenemos las funciones especiales del CEPLAN, pero teniendo en cuenta el seguimiento y evaluación. Entonces, esto implica desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del Estado. Y 17, informar sobre la situación económica, social, ambiental e institucional del país con relación al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes multisectoriales, sectoriales, institucionales y territoriales. ¿Cuáles son los recursos económicos de ese plan? En principio, los que le asigna la Ley Anual de Presupuesto del sector público cada año. En segundo lugar, las donaciones a su favor provenientes de personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras.
y los recursos provenientes de los organismos de cooperación internacional y nacional reembolsable y no reembolsable. Como puedes ver, no es considerado como recursos económicos los recursos directamente recaudados, porque no, CEPLAN como órgano técnico y normativo no tiene este tipo de recursos. Y encontramos los convenios para la promoción del desarrollo de capacidades. Dice, el CEPLAN puede celebrar convenios de cooperación para la promoción del desarrollo de capacidades en materia de planeamiento estratégico con instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones nacionales e instituciones internacionales. Una parte del proceso de modernización de la gestión pública en el Perú es la realización de convenios interinstitucionales, ya sea con entidades públicas, privadas, nacionales o internacionales. Como habrás podido escuchar, tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, planes multisectoriales, planes sectoriales, planes institucionales, planes subnacionales. Eso implica un sistema nacional de planeamiento estratégico que cuenta con un sistema de información que integra todos los datos y la información relevantes de los procesos de planificación estratégica. El sistema de información se constituye en el soporte de los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado, así como de la publicidad de los mismos para el cumplimiento del principio de transparencia. El sistema de información está bajo la administración del CEPLAN. Y ya para finalizar, vamos a ver la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Para esto, entendemos la parte más importante es la Directiva 001-2017-CPLAN/PCD, Presidencia del Consejo Directivo. En esta parte, para respetar derechos de autor y ser leal, consignamos dos figuras. Estas dos figuras pertenecen a esta Directiva 001-2017. Se toma en cuenta porque resumen en la parte más importante de esta actualización del Plan de Desarrollo Nacional y es el ciclo por etapas del planeamiento estratégico. Entonces, aquí encontramos las fases del ciclo de planeamiento estratégico. Fase 1, el conocimiento integral de la realidad. Dice, se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual. Mediante este análisis se obtiene una imagen del territorio actual que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales. Recordemos que nuestro país es multicultural. eh, es por eso que tal vez conocer la realidad nacional implica conocer varias realidades nacionales. Y allí viene la primera fase del ciclo de planeamiento estratégico, que es la fase 1, que es el conocimiento integral de la realidad. Luego de que conocemos integralmente la realidad, pasamos a la fase 2, que es el futuro deseado. Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado. La imagen del territorio deseado representa una situación más favorable que la actual, factible de ser alcanzada en un periodo dado mediante la acción coordinada del Estado. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que aspiramos? Ya conociendo nuestra realidad, nos hemos dado cuenta que vivimos en una inseguridad ciudadana. ¿Qué es lo que esperamos? Que se mejore la seguridad ciudadana, por ejemplo. Ahora, luego de ese futuro deseado, pasamos a la fase 3, que es políticas y planes coordinados. Se definen las políticas públicas de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado a través de objetivos prioritarios y lineamientos. Y por último aparece nuestra fase 4, el seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua. Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro
de la imagen de territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con ese fin. Entonces, estas esas cuatro fases son un ciclo, es decir, pasamos de la fase uno, 2, 3, 4 y nuevamente pasamos a la fase uno, 2, 3, 4. Por eso el planeamiento estratégico es un proceso que requiere de actualización. Y aquí podemos ver el ciclo de planeamiento estratégico para una mejora continua. Mira, aquí, conocimiento integral de la realidad. ¿Cómo vivimos? Imagen del territorio actual. Esa es la primera fase. Segunda fase, el futuro deseado. ¿Cómo queremos vivir? Imagen del territorio deseado. Pasamos a la tercera etapa. Políticas y plan coordinados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Políticas y planes. Y la cuarta fase, informes para la mejora continua. Seguimiento y evaluación para la mejora continua. ¿Cuándo avanzamos y cómo mejorar? Entonces, como puedes ver, las cuatro fases responden a cuatro preguntas. En orden, ¿cómo vivimos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto avanzamos? Y cómo mejorar. Articulación de políticas y planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN conduce el proceso de formulación y difusión de una visión de futuro del país, para lo cual el Foro de Acuerdo Nacional es la instancia de concertación. Recuerdas que el Foro de Acuerdo Nacional es un órgano integrante del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. No vas a confundir que el Foro de Acuerdo Nacional es un órgano dentro del CEPLAN, esa es otra cosa, ¿correcto? Ahora, el CEPLAN coordina con los integrantes del SINAPLAN la actualización del Plan de Desarrollo Nacional. Dice, es el instrumento orientador del planeamiento estratégico que desarrolla las políticas del Estado. Las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado a largo plazo, a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro de Acuerdo Nacional, donde existe la sociedad civil, el gobierno y los partidos políticos. Aquí tenemos una figura 2, articulación de políticas y planes en el SINAPLAN. Ahí aparece el Acuerdo Nacional, política de Estado, concertación, foro de acuerdo nacional, la visión y se emite el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el PEDN, en la aprobación por el Consejo de Ministros. Las políticas del Estado implica la política general de gobierno, que implica las políticas nacionales, dan lugar a las políticas sectoriales y multisectoriales, la política regional, la política local y la política institucional. Ahora, esto se interrelaciona con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que da lugar al Plan Estratégico Sectorial Multianual, el PSEM, y el Plan Especial Multisectorial, el PM. Luego, el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan de Desarrollo Local Concertado. Y aparece el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional. Entonces, todos esos documentos de gestión son parte de lo que vemos en esta sesión de planeamiento estratégico en el sector público. Luego vemos el tema de la modernización de la gestión pública. Dice, el planeamiento es un pilar del modelo de gestión pública orientada a resultados. O sea, el planeamiento estratégico sustenta la gestión pública por resultados. El CEPLAN promueve la armonización de las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos a nivel sectorial y territorial, hacia el logro de resultados a favor de la población. Durante el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el SINAPLAN articula con los sistemas administrativos transversales. ¿Recuerdas los otros 10 sistemas administrativos que hablamos al inicio? Bueno, el sistema de planeamiento estratégico se articula con esos sistemas administrativos, que siempre son aplicables transversalmente a toda entidad pública.
A nivel institucional, los objetivos estratégicos se reflejan en los planes operativos que contienen actividades concretas con metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes y servicios que permiten articular el presupuesto y programas presupuestales con el planeamiento, de modo que el presupuesto se dirija a cerrar brechas de infraestructura y de acceso a servicios priorizadas en el planeamiento. Y ya finalizando, aquí tenemos el contenido del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que como mínimo debe contar una visión compartida y concertada de futuro del país, lineamientos de política, prioridades de política, objetivos con indicadores y metas, y las acciones de orden estratégico que permitan el logro de los objetivos. Y con eso culminamos nuestra sesión del día de hoy sobre el planeamiento estratégico en el sector público. Muchas gracias por su atención.